Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en este especial de Navidad que estamos tejiendo solamente amigurumis navideños. Este es uno de ellos. Si no has visto la lista de reproducción que he creado de Navidad, donde ya hicimos nacimiento, reno, muñeco de nieve, galletica de jengibre. Uy, hemos hecho muchos ya. Papá Noel, Mamá Noel, por aquí te va a salir la lista de reproducción. En esta ocasión vamos a realizar este hermoso duende. Como lo ven, tiene unos zapatitos muy peculiares, típicos de los duendes. Los vamos a aprender a realizar. También su cuellito, su cabello que es muy fácil, unas tiritas de cabello, su sombrerito muy peculiar de los duendes, sus orejitas también. Y vamos a realizarlo en este tutorial en dos partes. La parte 1 va a estar el cuerpo y la parte 2 lo adicional para terminarlo, sus accesorios. Vamos a trabajarlo, yo lo trabajo en hilo macramé de 2 milímetros de grosor y una aguja de 3.5 milímetros. Pero lo puedes trabajar en el material que tú siempre trabajes tus amigurumis o el que consigas en tu localidad. En la descripción del video te dejo la lista de materiales de cada color, cuántos gramos vas a necesitar. Nuestro duende mide 40 centímetros, desde sus zapatos hasta la punta de su gorrito. Así que calculen más o menos en el grosor de su hilo cuánto les quedaría en promedio del tamaño sus duendes. Te pido que me compartas tu duende terminado, que te unas al grupo de Facebook. En la descripción encuentras los enlaces de mis redes sociales para que me puedas etiquetar cuando lo realices y me muestres tu duende terminado. Puedes comentar, puedes activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, puedes suscribirte, puedes darle like, todo lo que me puedas ayudar para que el canal crezca. Vamos a comenzar con este tutorial del hermoso duende. Vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a hacer la cabeza y el cuerpo unido en una sola pieza. Así que vamos a tomar el color que hayas escogido para realizar su rostro. En mi caso escogí un color piel o un color crema. Y vamos a comenzar a tejer aumentos de manera ordenada. Pero antes vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y como siempre les indico en todos mis videos, lo pueden trabajar de manera espiral o como yo lo realizo subiendo rondas con una cadena. El patrón es exactamente lo mismo, solo que los amigurumis se deben trabajar mejor en espiral para que no se nos note la marcación de la unión. ¿Listo? Vamos ahora a pasar a la ronda número 2. Vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos que realizamos. Aumento quiere decir 2 puntos en el mismo lugar. Realizamos 6 aumentos. Y así, al finalizar de esta ronda número 2, nos van a quedar en total 12 puntos. También acostumbro a decirles que YouTube nos da la opción de cambiar la velocidad del video. Si ves que voy muy rápido, puedes cambiar en los ajustes la velocidad y ponerlo mucho más lento. O también lo puedes poner mucho más rápido si deseas realizarlo. YouTube nos da esa opción para que puedas ir a la par conmigo o puedas ir apuntando en tu libreta de patrones. Vamos a pasar a la ronda número 3. Donde vamos a hacer un patrón de un aumento y seguido un punto solo. Este va a ser el patrón que vamos a repetir por toda la ronda. Aumento y luego un punto.
Y así vamos a ir repitiendo hasta finalizar la ronda. En cada una de las rondas vamos a repetir un patrón, el cual yo les estaré indicando. Cada una de las rondas vamos a hacer aumentos de manera ordenada. Vamos a ir incrementando la cantidad de puntos que vamos a tejer en medio de los aumentos. En este caso tejimos un solo punto en medio de los aumentos. Vamos a pasar a la ronda número 4, donde vamos a incrementarlo. Vamos a tejer en la ronda 4 un patrón que va a ser aumento y luego tejemos 2 puntos. Y este va a ser nuestro patrón para esta ronda. Aumento y 2 puntos. En la ronda anterior olvidé decirles que nos quedan 18 puntos. En esta ronda número 4, donde hicimos el patrón de aumento y 2 puntos, nos quedan en total al finalizar este patrón 24 puntos. Vamos a realizar la ronda número 5 haciendo un patrón de 3 puntos y un aumento. Y van a repetir ese patrón toda la ronda. Y vamos a terminar con 30 puntos. La ronda número 6 vamos a hacer un patrón de 4 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón en toda la ronda y nos van a quedar 36 puntos. La ronda número 7 vamos a realizar 5 puntos, un aumento como patrón. Repetimos ese patrón toda la ronda y en esa ronda 7 nos van a quedar 42 puntos. La ronda número 8 es la última que vamos a hacer en este bloque de aumentos y vamos a hacer el patrón de 6 puntos, un aumento. Repetimos ese patrón en esta ronda y nos quedan 48 puntos. Vamos a tejer esas 6 rondas. Voy a continuar y les muestro cómo avanzaríamos en nuestra cabeza. Así llegamos y hemos avanzado hasta la ronda número 8, donde hicimos 6 puntos y un aumento y terminamos con 48 puntos. La ronda número 9 vamos a hacerla punto sobre punto. Ya no vamos a hacer en esta ronda aumentos. Solo vamos a realizar estos mismos 48 puntos en esta ronda número 9. Vamos a realizar luego la ronda número 10, donde continuamos los aumentos y haremos un patrón de 7 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y allí nos van a quedar 54 puntos. La ronda número 11 vamos a realizar una ronda de punto sobre punto de esos mismos 54 puntos. En la ronda número 12 hacemos nuestro último aumento, que va a ser el patrón de 8 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda 12 y vamos a tener 60 puntos. Allí paramos totalmente de hacer ya aumentos y vamos a hacer desde la ronda 13 hasta la ronda 20, que vendrían a ser 8 rondas de la 13 a la 20, y haremos en esas 8 rondas los mismos 60 puntos que nos quedan en la última ronda de aumentos. Vamos a realizar hasta la ronda 20 y también les voy a indicar en dónde vamos a ubicar los ojitos. Ya llegué a la ronda número 20, ya realicé las 8 rondas de punto sobre punto y vamos avanzando de esta manera en la cabeza. Vamos a colocar los ojitos, que estos que yo uso son de unos 10 milímetros de grandes, y vamos a
colocarlos entre la ronda 18 y la ronda 19. Y le vamos a dejar unos 7 o 6 puntos de separación entre ellos. Vamos a continuar y vamos a empezar a realizar rondas con disminuciones para empezar a cerrar la cabeza y también la vamos a empezar a rellenar. Vamos a comenzar con la ronda número 21, donde vamos a hacer un patrón de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y una disminución. Hacemos una disminución. Y este patrón lo vamos a repetir por toda la ronda. 8 puntos y una disminución. Terminada esta ronda nos van a quedar 54 puntos. Les voy a indicar las siguientes rondas para que vayamos avanzando en cerrar la cabeza. La ronda 22 vamos a realizar estos mismos 54 puntos que tenemos acá. O sea, vamos a hacerlo punto sobre punto. La ronda 23 vamos a empezar a reducir la cantidad de puntos entre las disminuciones. Aquí hicimos 8 puntos. En la ronda 23 vamos a hacer un patrón de 7 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 48 puntos. La ronda 24 realizamos esos mismos 48 puntos en esa ronda de punto sobre punto. La ronda 25, 26, 27, 28 y 29 vamos a hacer disminuciones con los patrones indicados. En la 25 hacemos 6 puntos, una disminución y allí nos quedarían 42 puntos. En la ronda 26 hacemos 5 puntos, una disminución, repetimos y nos quedarían 36 puntos. En la ronda 27, 4 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 30 puntos. En la ronda 28, 3 puntos, una disminución, repetimos y nos quedan 24 puntos. Y la última de color piel, vamos a hacer la ronda 29 de 2 puntitos y una disminución, repetimos y nos quedan 18 puntos. Terminamos la cabeza con 18 puntos. Vamos a ir haciendo estas rondas que les indiqué, pero no olviden ir rellenando. No olviden que debemos ir introduciendo poco a poco. No introduzcamos mucho, sino de a poco en poco ir rellenando y viendo que nos quede bien redondita nuestra cabeza. Ya estoy tejiendo la última ronda de la cabeza, la ronda 29, donde estoy haciendo 2 puntos y una disminución. Y me queda un espacio para poder introducir un poco de relleno. Voy a unir aquí un momento, aunque vamos a cambiar de color más adelante. En este espacio voy a terminar poco a poco, con poco relleno. Voy a empezar a introducir para que la cabeza nos quede bien redondita. Vamos a hacer esto y cambiamos. Cuando retomemos el tejido, cambiamos al color rojo. Vamos a hacer unas 2 ronditas de color rojo y empezamos a utilizar el color verde, que es el que voy a utilizar para todo el cuerpo, que es pues la ropa. También lo vamos a usar el verde en los brazos para las mangas de la ropa, de la camisa. Entonces vamos a alistar estos colores, pero primero nos cercioramos que nos quede bien redonda la cabeza.
Así nos quedaría bien rellenadita y redondita nuestra cabeza. Vamos a cambiar de color y vamos a empezar a trabajar el cuerpo. Vamos a dejar hasta ahí. Más adelante vamos a rellenar un poco más esta parte del cuello para que nos quede firme. Recuerda que siempre en los amigurumis, cuando son tamaño mediano o un tamaño grandecito, utilizamos un soporte interno para que la cabeza no se nos ladee. Entonces puedes usar un tubito de plástico, una barra de silicón o un soporte de plástico, de madera, como lo quieras utilizar, o de alambre también los venden, y lo introducimos entre el relleno para que nuestra cabeza no se ladee. Pero vamos a por ahora empezar a tejer el cuerpo para poder continuar con nuestro duende. Vamos a cambiar de color y en este último punto que realicé de la ronda 29 de la cabeza lo voy a cerrar con el color rojo. Nos acomodamos un poco, es un poco difícil, pero ahí vamos poco a poco. Lo vamos haciendo lentamente, despacio, para que los puntos nos queden bien. Voy a ajustar el hilo. Y en esta ronda vamos a utilizar solo 2 ronditas de rojo y pasamos al verde. ¿Listo? Vamos a hacer esta ronda número 1, la vamos a volver a comenzar, llamar número 1 del cuerpo. Y vamos a hacer esta ronda número 1, vamos a hacer un patrón que va a ser 2 puntos y un aumento. Tejemos 2 puntos y luego un aumento. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Al finalizar esta ronda con este patrón nos van a quedar en total 24 puntos. Pasamos a la ronda 2, donde vamos a hacer un patrón de 3 puntos y un aumento. Repetimos eso en la ronda 2 y nos quedan 30 puntos en total. Solo vamos a hacer esos 2 de rojo y pasamos al color verde. Vamos a pasar a la ronda número 3 del cuerpo. Aquí el último punto lo voy a terminar con el color verde que voy a usar para el cuerpo. Voy a cerrar con este color y voy a trabajar la ronda número 3 y rondas en adelante, de aquí en adelante, con el color verde. Vamos a hacer la ronda número 3, el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y hacemos un aumento. Y seguimos repitiendo este patrón de 4 puntos y un aumento por toda la ronda y nos quedan 36 puntos. La ronda número 4 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos van a quedar 42 puntos. Luego haremos 2 rondas, la número 5 y número 6, de punto sobre punto, de esos mismos 42 puntos. Terminada la ronda número 6, pasamos a la ronda número 7, donde vamos a trabajar un patrón de 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. 6 puntos y un aumento. Repitiendo este patrón toda la ronda nos van a quedar 48 puntos. La ronda número 8 vamos a trabajar estos mismos 48 puntos en esa ronda de punto sobre punto. La ronda número 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Y vamos a trabajarlo repitiendo ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 54 puntos.
Desde la ronda 10 hasta la ronda 16 vamos a trabajar 7 rondas y vamos a hacer los mismos 54 puntos en esas 7 rondas. Terminadas las 7 rondas de esos 54 puntos, de rondas de punto sobre punto, vamos a tejer 2 rondas más de color verde que van a ser una, la número 17, vamos a hacerla con 8 puntos y un aumento. Ese sería el patrón. 8 puntos, un aumento y allí nos van a quedar 60 puntos. Seguido la ronda número 18, vamos a realizar un patrón de 9 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos van a quedar en total 66 puntos. Aquí yo ya terminé la ronda 18 con los 66 puntos. El último punto lo dejé sin terminar porque voy a colocar el color rojo para hacerle una especie de cinturón a nuestro duende. Y esta ronda número 19 vamos a trabajarla tomando solo la hebra trasera para simular el cinturón. Voy a ajustar el color, el hilo. Voy a pasar el verde para atrás, no lo voy a cortar porque voy a utilizarlo ahorita más adelante. Entonces voy a esconder solo la hebra roja. Y voy a trabajar esta ronda punto sobre punto de esos mismos 66 puntos, pero trabajando solo la hebra trasera. Tomando solo la hebra trasera del punto, de esta forma. Al terminar esta ronda número 19, vamos a hacer la 20 y la ronda 21 con estos mismos 66 puntos, pero ya vamos a tomar todo el punto. ¿Listo? Ya vamos a hacer los puntos como normalmente los hacemos tomando todo el punto. Solamente esta primera ronda la vamos a hacer así para que quede la marcación. Vamos a trabajar esas 3 rondas de rojo y pasamos a utilizar nuevamente el verde. Terminadas las rondas rojas, vamos a comenzar con el hilo verde a trabajar las rondas finales de nuestro cuerpo. Recuerda ir rellenando. Vamos a comenzar con la ronda número 22, donde vamos a realizar 9 puntos y una disminución, pero esta ronda la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. 9 puntos, 6, 7, 8 y 9 y hacemos una disminución toda esta ronda trabajándola sobre la hebra trasera. ¿Listo? El patrón va a ser 9 puntos y una disminución. En esta ronda 22 nos van a quedar 60 puntos. Las rondas siguientes ya las trabajamos tomando todo el punto. La ronda 23 vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de estos 60 puntos. En la ronda 24 vamos a hacer ya no 9, sino 8 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón y nos van a quedar 54 puntos. La ronda número 25 la hacemos con esos mismos 54 puntos. Y a partir de la ronda 26 hasta terminar vamos a hacer disminuciones de manera ordenada. En cada ronda vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos entre nuestras disminuciones. Así que en la ronda 26 comenzaremos a trabajar un patrón de 7 puntos y una disminución. Nos van a quedar 48 puntos. Y así sucesivamente en todas las rondas hasta que lleguemos a la ronda 33, donde haremos disminución en todos los puntos. ¿Cómo lo van a hacer?
Vamos a hacer después de la 26 la 27, donde haremos 6 puntos, una disminución. Luego en la ronda 28 haremos 5 puntos, una disminución. Luego en la ronda 29, 4 puntos, una disminución. En la ronda 30, 3 puntos, una disminución. En la ronda 31, 2 puntos, una disminución. En la ronda 32, un punto y una disminución. Así en cada ronda vamos desde la 26 hasta la 33, disminuyendo la cantidad de puntos entre las disminuciones de los patrones que hacemos para cada ronda. ¿Listo? Vamos a hacerlo hasta cerrar completamente y vamos a rellenar muy bien el cuerpo, que nos quede bien redondito, bien relleno. Así queda ya el cuerpo terminado. Ya llegué a la última ronda número 33, donde hice 6 disminuciones y dejé una hebrita para con la aguja lanera terminar de cerrar nuestro hoyuelo o nuestro huequito. Vamos a pasar a realizar los brazos. Vamos a comenzar los brazos por el color piel para las manos, el mismo que utilizaste para la cabeza. Y vamos a comenzar con un anillo mágico. Vamos a trabajar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro mi anillo mágico y en la ronda número 2 voy a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos eso toda la ronda, un punto y un aumento. En esta ronda número 2 nos quedan 9 puntos. En la ronda número 3 trabajaremos un aumento y 2 puntos. Y repetimos un aumento y 2 puntos. En esta ronda 3 nos van a quedar 12 puntos. Pasamos a la ronda número 4, número 5 y número 6. Trabajaremos 3 rondas donde vamos a hacer estos mismos 12 puntos sin aumentos. Vamos a girar el trabajo y vamos a hacer 3 rondas. Después de trabajar esas 3 rondas, pasamos a la ronda número 7, donde vamos a realizar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y realizaremos 2 disminuciones. 1 y 2. Y terminamos la ronda realizando 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Allí nos van a quedar 10 puntos. Pasamos a la ronda número 8 y número 9. Vamos a hacer esas 2 rondas de estos mismos 10 puntos. Después de realizar estas 2 rondas, vamos a pasar al color verde que hemos utilizado para realizar el cuerpo. Voy a terminar estas 2 rondas y cambiamos de color a verde. Pasé al color verde para trabajar la ronda 10 en adelante de este color. La primera ronda que vamos a hacer de este color, vamos a trabajarla solo por el bucle trasero.
solo tomando la hebra trasera y al mismo tiempo estoy escondiendo las hebras con las que inicié y corté el color piel. Vamos a trabajar de aquí hasta terminar el brazo con los mismos 10 puntos. No vamos a hacer ya disminuciones ni aumentos. Y también lo terminamos todo de color verde. Ya hice esta primera ronda y voy a empezar las demás trabajando ya tomando todo el punto. Voy a hacer en total 17 rondas de color verde, desde la ronda 10 hasta la ronda 26. No olviden ir rellenando el brazo. Así nos va a quedar el brazo ya terminado y bien rellenado. Vamos a cortar la hebra y dejamos un poco larguita para coser a nuestro cuerpo. Vamos a realizar otro brazo exactamente igual para poder tener nuestros dos brazos. ¿Listo? Y los vamos a coser 2 rondas debajo de nuestro color rojo. Y debajo del color rojo vamos a coser nuestros brazos en la parte lateral, ¿vale? En esa ubicación. Vamos a pasar a tejer las orejas. Para las orejas vamos a tomar el color piel o el que estés utilizando para las manos y el rostro y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. En cada uno de los puntos vamos a hacer un aumento para terminar con 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar un patrón que va a ser un punto y un aumento. Aquí ya estoy terminando la ronda 2 y en la 3 vamos a hacer un punto y un aumento o aumento y un punto. Y vamos a repetir ese patrón por toda la ronda. Nos van a quedar en total 18 puntos. Cuando terminemos la ronda número 3 vamos a hacer desde la ronda 4 hasta la ronda 9 6 rondas de punto sobre punto de estos mismos 18 puntos. Terminadas las 6 rondas vamos a hacer la última ronda que es la número 10 y vamos a trabajar un punto y una disminución. Ese va a ser nuestro patrón, un punto y una disminución. Lo repetimos por toda la ronda y nos van a quedar 12 puntos. Recuerda que las orejitas no las vamos a rellenar, simplemente las vamos a doblar y las vamos a coser en los laterales del cabello y de el sombrero y la cabeza. Yo les indico más adelante en qué ronda o posición las vamos a ubicar. Dejamos una hebrita larga para coser a la cabeza y lo que vamos a hacer al coserlas es doblarlas de esta manera, así. Las doblamos así y le vamos a hacer puntadas en el lateral sobre la cabeza. No vamos a rellenarlas, simplemente las doblamos. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí el video de la parte 1. No olvide realizar la segunda oreja, ¿no? Necesitamos 2.
Vamos a dejar hasta aquí la primera parte del video, del tutorial, y vamos a pasar a la parte 2, donde vamos a empezar realizando las piernas y todo lo que nos hace falta para terminar nuestro duende. ¿Listo? Aquí al final te va a aparecer el video, o en la descripción de aquí abajo también te aparece el enlace para que pases a la segunda parte.